Dios le bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco, en la iglesia Ministerios Viva la Familia. Estamos bajo la cobertura de Ministerios Ebenecer y mi pastor y apóstol es el hermano Sergio Enríquez Oliva. Está con nosotros la hermana Olga Lidia y la hermana Sayán Yamilet. Agradecemos al Señor porque ellas son pues prácticamente mis dos manos derechas. Tengo dos manos derechas. Entonces, hermanos, vamos a orar y vamos a pedir al Señor su gracia. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, estamos esta noche, te estamos dando gracias por esta oportunidad, Señor. Ciertamente no la merecemos, Señor. No la merecemos, sin embargo la tomamos porque es un privilegio, Señor, poder servirte. Es un privilegio poder predicar tu palabra. Es una oportunidad, pero también es una gran responsabilidad. Por eso, Señor, te suplico que me des palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y que podamos bendecir a los hermanos y hermanas en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, mi Dios, por tu grande amor. Amén. Hemos estado hablando, hermanos, esta semana acerca de este tema, una novia con entendimiento. Y estamos haciendo alusión o estamos relacionando este tema, hermanos, con la iglesia, ¿verdad? Porque es para la iglesia esta palabra, es para, con el propósito de enviarle un mensaje a la iglesia y decirle que el Señor está preparando unas bodas para casarse con su novia, con su iglesia, pero que esa novia tiene que reunir algunas características que están en la palabra del Señor, y una de ellas es que tenga entendimiento, es decir, que sea una iglesia madura, una iglesia que desarrolle el entendimiento, hermano. Porque tal vez seamos entendidos en ciertas áreas y en unas sí y en otras no. De manera, hermanos, que necesitamos madurar, necesitamos crecer, necesitamos desarrollar el entendimiento. Que el Señor nos ayude, hermanos. Entonces, ¿qué es entendimiento? Es lo que hemos estado hablando estos días. Y, hermanos, dice el diccionario Strong y el diccionario Swanson, el diccionario Chávez, dice que entendimiento, hermanos, viene de la palabra suniemi, y que está en el numeral G4920 y significa poner juntos la percepción con lo que se percibe. Ok, es decir, nuestros sentidos espirituales primeramente, hermanos, que perciban el mensaje espiritual que viene de parte del Señor. Entonces hemos hablado acerca de esto, mis hermanos, estos días. Y también entendimiento es comprender mentalmente, es entender. Cuando alguien entiende, actúa con devoción. Cuando alguien entiende, hermanos, tiene una entrega total. Cuando alguien entiende, hace las cosas con fervor. Cuando alguien entiende, hace las cosas con fe. Es una persona que le ha caído el 20, es entendido. Entonces, hermanos, no podemos pasar años sin entender, ¿verdad?, aspectos que son necesarios que aprendamos. Ahora, una persona entendida es una persona juiciosa. ¿Cómo juiciosa? Bueno, una persona que es sensata, una persona que es madura, una persona que es reflexiva, o sea, reflexiona lo que hace, las cosas que quiere decir primero la reflexiona. Y, hermanos, entendimiento es darse cuenta, ¿sí? Como el hijo pródigo cuando estaba lejos de su casa y que, hermanos, nadie
fue hasta donde estaba el hijo pródigo y lo hizo que se diera cuenta. No. Hasta ahí el Espíritu Santo llegó y lo hizo entender que lo que estaba haciendo o lo que había hecho era incorrecto. Y entonces se dio cuenta que él estaba solo y que lejos de su casa no era lo mismo. Que en la casa de su padre había abundancia de pan, había paz, gozo, alegría. Se dio cuenta y regresó. Eso es entendimiento. Entonces, percibir también, hermanos. Y percibir es ver, apreciar, descubrir. Entonces, hablamos también que entendimiento tiene que ver con discernimiento. Y el discernimiento es diferenciar, hermano. ¿Qué es lo que Dios le agrada? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Yo sé que estos conceptos que manejamos en el cristianismo parecen ser, hermanos, solamente para manipular las masas. Pero no se trata de eso, de manipular a la gente, porque usted tiene capacidad para razonar, para decir, bueno, esto yo lo creo o esto no lo creo. Pero hay cosas que, hermanos, debemos entender y pedir al Señor que nos ayude. Entonces hoy vamos a hablar de un punto, hermanos, que le hemos puesto adversarios del entendimiento. Hay enemigos del entendimiento. Hay actitudes que se contraponen al desarrollo del entendimiento. De manera que vamos a ir viendo uno por uno. Primero que nada, encontramos en un solo texto, en Oseas 4:11, que la fornicación, el vino y el mosto, hermanos, son enemigos del entendimiento. Mire cómo nos dice acá la palabra del Señor, Oseas 4:11, en la Nueva Reina Valera 1990. Dice, fornicación es infidelidad, prostitución, idolatría, adulterio. Esa palabra fornicación, no las puse todas, pero esa palabra fornicación, hermanos, no es solamente pues algunos han definido la fornicación como la relación sexual entre dos jóvenes, pero fornicación tiene que ver con muchas cosas, todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual. Entonces, hermanos, pero también en lo espiritual la fornicación es idolatría. Aquellos que tienen ídolos, sean ídolos materiales o ídolos religiosos o ídolos de cualquier tipo, hermanos, eso es fornicación, porque todo lo que se ponga en primer lugar o en el lugar de Dios, aquello, hermanos, se convierte en idolatría. Entonces, fornicación, vino, el vino, hermanos, aquí en esta palabra que se usa en este texto, tiene que ver con la intoxicación, ¿sí? Con el vino, sí, con el grado de alcohol que se consume, ¿verdad? Y que entorpece el pensamiento. Entonces, pero también tiene que ver con las riquezas, porque el vino tiene que ver con gozo, el gozo que hay en el placer, el gozo que hay en las riquezas. Y mire luego, que aquí cabe mencionar, hermano, que las riquezas no son malas, pero sí que una persona se enamore del dinero, que una persona ponga en primer lugar el dinero, hermanos, entonces ahí sí tenemos problemas, tenemos conflictos con las riquezas, porque el dinero, hermanos, en la cartera es una bendición, pero el dinero en el corazón es un ídolo y es un enemigo, es un adversario del entendimiento. Una persona que tiene en su corazón el amor al dinero. Fíjese lo que le voy a decir, que hay dos tipos de personas que aman el dinero. Hay gente rica, millonaria, multimillonaria, que ama el dinero, lo atesora, ¿sí? Pero también hay pobres que aman el dinero, no tienen, pero lo aman.
y lo buscan con ansia y lo ponen en primer lugar antes que a Dios. Y eso es avaricia, pues. O sea, hay avaros multimillonarios y hay avaros que son pobres. Todo aquel que tenga amor a las riquezas, no importa si tiene, las tiene o no las tiene, eso, hermanos, es avaricia. Y luego dice fornicación, vino y mosto. El mosto en la Biblia Yuneman dice que es ebriedad. La palabra de Dios para todos dice las bebidas fuertes. La Biblia latinoamericana dice el aguardiente. Entonces la fornicación, el vino, las bebidas fuertes o el aguardiente, hermanos, dice quitan el entendimiento. Fíjense, el vino es escarnecedor, dice, y la sidra alborotadora. Cualquiera que por ellos yerra o comete errores, hermanos, no es entendido, no es sabio. Entonces, amados hermanos, estos tres puntos son importantes que los tomemos en cuenta, son enemigos del entendimiento. La Biblia latinoamericana, sí, pues la Biblia latinoamericana dice, se han hecho dueños de su mente. Es decir, que quitan el entendimiento porque se adueñan de la mente de la persona. Imagínense una mente ocupada en la fornicación, una mente ocupada, hermanos, lo digo con conocimiento de causa, una mente ocupada en la fornicación, hermanos, no piensa en los hijos, no piensa en la esposa, no piensa en nada. Lo único que quiere es fornicar, el pecado. Una mente que está ocupada por el vino, está intoxicada. Una mente que está enfocada solamente en el placer o en el gusto del aguardiente o de las bebidas fuertes, hermanos, esa persona tiene un problema en su entendimiento. Por eso usted puede ver personas que aunque sean profesionistas, sean licenciados, sean máster o tengan un doctorado, de todas maneras están perdidos en la fornicación, están perdidos en el vino, están perdidos en las bebidas fuertes. ¿Y por qué razón? Porque, hermanos, la fornicación, el vino y el mosto les quitó el entendimiento, se adueñó de su mente, se adueñaron de su mente. Por lo tanto, no puede entender muchas cosas. Entonces, la Biblia BTX, que es la Biblia textual, dice que estos tres dominan el corazón. Y nosotros, hermanos, como cristianos, no debemos dejarnos dominar por ello. Es triste y es lamentable, pero hay gente que sí cree en el Señor y ama al Señor, sin embargo, están siendo dominados en su corazón por estos tres enemigos del entendimiento, de manera que no entienden. A menos que el Espíritu Santo llegue y los libere de aquellas cosas que le impiden, hermanos, entender la palabra del Señor. Otro punto, la idolatría. Fíjese que la idolatría, hermanos, es terrible, porque la Biblia dice que los ídolos tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, boca pero no hablan, tienen pies y no caminan, tienen manos y no palpan, no tienen entendimiento, dice la Biblia, los ídolos. Y estamos hablando de ídolos que los tienen que cargar por las calles para celebrarle su día. Pero cualquier tipo de ídolos también, hermanos, tiene esas características. Isaías 44:9 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Ahí está, hermanos,
lo que nos dice esta primera parte. Ahora veamos el verso 19. Hablando de la idolatría. Que la idolatría es un enemigo del entendimiento. Dice, no discurre para consigo, o sea, no reflexiona, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, o sea, un ídolo. Me postraré delante de un tronco de árbol. Entonces, mis hermanos, aquí encontramos en este texto que no solamente el ídolo no ve, no oye y no entiende, sino el que confía también en esos ídolos no entienden. Por eso es importante que nosotros como cristianos evitemos los ídolos evangélicos, los ídolos que están dentro del cristianismo, que puede ser un pastor, puede ser un predicador, puede ser un cantante, puede ser un grupo de alabanza, puede ser, hermanos, el dinero, puede ser el carro, puede ser la casa, puede ser la esposa o el esposo, los hijos, puestos en primer lugar. Entonces, a veces no entendemos, hermano. Y Dios quiere que nosotros tengamos entendimiento, pero cuando ponemos un ídolo entre Dios y nosotros, no logramos captar, no nos cae el 20. Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, para primero que nos revele cuáles son esos ídolos que tenemos. Pues el trabajo puede ser un ídolo. Fíjense que el trabajo se convierte en un ídolo, hermanos, cuando decimos, es que hoy no voy a poder ir al templo, porque hoy voy a trabajar. Eso es importante que nosotros lo vayamos analizando, hermano, y que vayamos entendiendo. Aquí hay un punto muy interesante que me parece a mí que debemos nosotros analizar bien. El privarse de consejos. Ese es un enemigo, un adversario del entendimiento. El privarse de consejos. Usted va a hacer algo, consúltelo. No, yo lo hago por mis propios pantalones, ¿ah? Y ni siquiera lo consulta uno con la esposa. Es que ese es mi trabajo y en eso no se tiene por qué meter mi mujer. ¿Cómo no? La mujer debe tomar en cuenta al marido y el marido a la mujer. Debemos tomar en cuenta a veces, hermano, hasta los hijos, para tomar decisiones. Si usted toma decisiones alocadas, se va a meter en conflictos. Necesita consejos. Y si usted acepta a Cristo ya en su corazón, de ahora, usted lo que necesita también es tener un pastor, tener una casa, una iglesia donde usted llegue y usted le dice, Señor, fíjate, yo quiero pedirte que me aconsejes en esto o en aquello, enséñame, Señor, y usted se va a la Biblia. ¿Qué dice el Señor en su palabra? O bien, pastor, vengo a hablar con usted. Si usted es mujer, con la esposa del pastor, pastor, vengo a hablar, pastora o hermana, quiero hablar con usted para comentarle, fíjese, tengo este pensamiento, quiero hacerlo. ¿Cómo ve usted? ¿Qué me aconseja? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor sobre esto? Pero hay gente que no quiere consejos, hermano. Hay un refrán que dice que el que no oye consejos no llega a viejo. No debemos privarnos de consejos. Hay gente que si uno le dice las cosas, ¿verdad? No le interesa escuchar a nadie. Son personas que están privadas, se han privado del consejo. Vamos a ver el texto, perdón. Primero, me puse a hablar antes de ver el texto. Deuteronomio 32, 28. Está hablando de Israel. Y dice, porque son
nación privada de consejos. No aceptan consejos. No les gusta que nadie les diga nada. No quieren que alguien les oriente. Ellos creen que son autosuficientes. Han hecho las cosas mal por mucho tiempo, pero no quieren un consejo de nadie. Y dice, son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Entonces, es importante que seamos una nación, porque eso somos nosotros, somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Pero a veces somos eso, nación santa, linaje escogido o real sacerdocio, pero estamos privados de consejo. Mire, ahorita hay celulares, hermano. Mande un mensaje, ¿qué opinas tú? ¿Verdad? ¿O qué opina usted? Pida consejos a personas maduras. Pida consejo al pastor, a la pastora. Pida consejo. Acostúmbrese a pedir consejo. Mire, cuando alguien no acepta consejos, mire lo que dicen en otras versiones, la Biblia latinoamericana dice, no sabe conducirse. Ah, no, yo me voy a casar con este. Esa es mi novia y es que es mi novia, pero no quiere entender que la han visto con otros hombres en otros lados, que la han visto coqueteándole a otros, pero dicen, no es que yo, él o ella, yo la amo o lo amo. Y no sabe conducirse en la vida. Y se casan con alguien que más tarde le va a estar poniendo los cuernos. Con alguien que no sabe o que no está, que no tiene entendimiento. No saben conducirse. Es que si le digo a mi mamá o le digo a mi papá, no va a aceptarlo. Entonces son cosas, hermanos, que tenemos nosotros que analizar. Hay gente que no sabe conducirse en la vida y se están topa y topa y topa y cae en lo mismo y dan vuelta en el mismo círculo porque no saben oír consejos. Son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Mire cómo dice la Biblia Martín Nieto, dice, ha perdido la cabeza. Eso es importante, hermano, porque la cabeza en la Biblia es una autoridad. Dios puso autoridad en la casa, hermano. ¿Cómo va a ser posible que una mujer va a decir, yo ahorita vengo? Y el hombre dice, ¿para dónde vas? Ahorita vengo, tú no me digas a dónde voy, yo voy para donde se me da la gana. ¿Qué pasó? En la casa hay una autoridad. Usted tiene que respetar la cabeza del hogar, porque hay gente que ha perdido la cabeza. Y no solamente, hermanos, en el hogar, en la iglesia no toman en cuenta al pastor. Y hay pastores que no toman en cuenta a Cristo. Hay varones que no toman en cuenta a Dios, pero quieren que sus esposas los tomen en cuenta. Entonces, esto, hermanos, es una escalerita, vamos a decir así. Hermano, yo me sujeto a Cristo y espero que los que están bajo esta sujeción, bajo esta cobertura, respeten las cabezas, respeten autoridad. Cabeza, hermanos, es autoridad. Entonces, quien no quiere escuchar consejo de una autoridad, y aquí debo decirle esto, ningún padre debe meterse, ninguna madre debe meterse en el matrimonio de sus hijos a querer mandarlos, porque ya no son autoridad en esa casa. La autoridad de la casa es el varón. Yo como hijo no puedo ir a meterme a la casa de mis padres a obligarlos a que hagan lo que yo quiero. Puedo aconsejar, puedo dar mi opinión, como dicen algunos. Yo voy a dar mi humilde opinión, y no es humilde ni es opinión, es una orden que están dando. Quieren que se haga así como ellos piensan. Entonces, hermanos, ahí es importante analizar todo esto, ¿verdad?
Pero la Martín Nieto dice, ha perdido la cabeza. Es decir, son nación privada de consejo porque no tienen cabeza. No respetan autoridad. No reconocen una autoridad. Imagínense que un hermano en la iglesia que haya sido mi amigo en el mundo, ¿no? Y ahora se convierte a Cristo y empieza a llegar acá y ya aceptó a Cristo y ya también aceptó la cobertura aquí y llega y me dice, oye, negro, perdón, ¿soy tu pastor o solamente somos amigos? Porque si soy tu pastor, hermano, fíjese que quiero hablar contigo o con usted. No es que me la estoy alzando el cuello, estoy solamente diciendo que tenemos que aprender a respetar autoridad. Tenemos que aprender a respetar la cabeza del hogar, la cabeza, ¿verdad?, que el Señor puso en la iglesia, las autoridades que Dios puso en la iglesia. La Serafín Aucejo dice, yerra en sus consejos. Hermano, y eso es interesante porque hay gente que está privada de consejo, es decir, no tienen un buen consejo. Gente que no sabe aconsejar, pues. Y hay gente que no busca un consejo, sino que lo que busca es que le den la razón. Hermano, no puede ser posible, ¿verdad? ¿Por qué? Hay gente que busca, quiero hablar con usted, pero fíjese que me pasa esto, y como no le dices, como aquel hermano que llegó una vez a pedirme consejo, no una vez, varias veces, a pedirme consejo, y quería que yo le dijera, hermano, está mal tu suegro. Y le digo, no, hermano, no está mal tu suegro te da un cuarto, tu suegro te da clima, te da luz, te dio a su esposa, a su hija, ¿verdad? Te dio una esposa, y todavía te mantiene a tus hijos, y tú, porque le pintaste la casa, espera que te pague. Si ya te está pagando con todo lo que te está dando. Se molestó el hermano. Pero es que hay gente que busca un consejo de acuerdo a como él quiere escuchar. Entonces, si buscas un consejo, amárrate bien los pantaloncitos y dice, a ver, ¿qué me dice? Si él no está de acuerdo, ok. Yo, hermano, mire, le voy a decir una cosa. Yo le he mandado mensajes a mi pastor y le digo, fíjese que me invitaron a predicar acá. ¿Usted qué dice? Voy, me da permiso, porque yo tengo una autoridad. Mira, no vayas. No conocemos esas iglesias, no sabemos qué. Ok, no voy. No voy porque tengo autoridad, tengo una cabeza. Pero hermanos, a veces hay consejos que son equivocados. Por eso dice yerra. Esto tiene que ver con error en los consejos. Hay consejos que están errados. Mire, hubo un hombre que se llamaba Roboam, creo que era Roboam, hermanos, creo que era hijo de Salomón. Y dice que él llamó a un grupo de ancianos y le dijo cuál era el problema que había en Israel acerca de los impuestos, que la gente pedía que le bajaran los impuestos. Los ancianos le dijeron, mira, piénsalo bien y bájale la carga al pueblo y te van a amar. Pero también llamó a los jóvenes y los jóvenes le preguntó, ¿qué opinan ustedes? Y estos dijeron, tan loco, auméntale las cargas. Y dile que el dedo gordo de tu mano es más grueso que los brazos de tu papá. Que tú eres más grande que él. Así que aplícale un poquito más la carga a él. Y le fue mal, porque siguió el mal consejo de los jóvenes y no el consejo de los viejos, de los ancianos. Porque aquí hay algo, hermanos, importante. Mire, la Biblia dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza, pero todavía le falta mucha experiencia. ¿Me entiende? De manera que dice la Biblia que la gloria de los ancianos es su sabiduría, pero eso tiene que ver con su experiencia, con lo que han aprendido en la vida. Entonces, ¿por qué buscar un consejo con alguien que es inexperto, que es inmaduro?
Busque consejo con personas que dicen, bueno, esta persona pasó por una situación difícil. Mira, hace poco una mujer me dijo, fíjese que mi esposo tiene otra mujer y estamos a punto de separarnos. Y le digo, ¿por qué no busca al Señor? ¿Y por qué no tratan de arreglar sus asuntos? Y yo hablé con él también. El hombre no quiso. A los pocos días, hace unos días, él se fue de su casa. Ninguno de los dos quiso buscar de Dios, porque piensan que le está uno ofreciendo una religión, pero no quisieron escuchar consejos, sino que ellos, dice la Biblia que hay gente que se deja guiar por sus propios razonamientos. Por eso dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. Es que yo opino, como dijo el de no sé si el del Chavo del Ocho, que decía, tú no opinas nada. Bueno, a veces uno dice, bueno, yo opino, espérate, a ver qué dice el Señor. Pues estamos hablando de entendimiento, hermano. A mí me llama la atención y me da tristeza de gente que cuando uno está predicando dice, eso ya me la sé. Eso ya me lo sé. Digo pues porque desafortunadamente uno está hablando, ¿verdad? Y está viendo a la gente y ya me lo sé. Pero no es así. Bueno, continuamos. Mire, Proverbios 10:21, ¿cómo dice? Los labios del justo apacientan a muchos. Los labios. Esto es una alusión a las palabras que hablan los justos, los que han sido lavados con la sangre de Cristo. ¿Qué hacen los labios del justo? Las palabras del justo alimentan, ayudan, fortalecen, nutren. Pero dice, más los necios mueren por falta de entendimiento. No quieren escuchar y mueren. No adquieren entendimiento, no oyen, no se apacientan, no se alimentan. Proverbios 10:21, creo que este es la traducción en lenguaje actual, dice, el buen consejo es ayuda de muchos, pero la imprudencia es trampa de tontos. Entonces debemos tener cuidado de quién adquirimos consejos. Mire, si son personas chismosas con las que vas a hablar, aléjate de ellos. Aléjate. Ese no es consejo de justos. Pero si llegan a una iglesia, sí, pero hay mucha gente chismosa en la iglesia. Hay gente inmadura en las iglesias. Y la imprudencia es trampa de tontos. Entonces, hermanos, déjese aconsejar. Déjese aconsejar. Si usted y yo nos dejamos aconsejar, vamos a desarrollarnos, vamos a crecer, vamos a madurar en el camino del Señor. Y vamos a terminar con este punto, que aquí es yo le había puesto, aquí hermanos, otro subtítulo, le había puesto actitudes animalescas. Pero la puse, yo dije, se escucha un poco fea, pero es que sí son almáticas. Mire que la palabra alma viene de ánima. Alma es ánima. Los animales, por eso se llaman animales, porque nada más tienen alma. No tienen espíritu como nosotros. ¿Sí? Por eso son animales. Sienten, sí, pero no hay un cielo para perros, no hay un cielo para gatos. Claro que va a haber en el paraíso, va a haber, dice la Biblia, que el león y el cordero y todo eso, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto, hermanos, es que nosotros tenemos que amar a los animales, sí. Debemos cuidar de ellos, sí tenemos.
Pero hay una situación. Mire cómo nos dice acá. Vamos a entrar, voy a tratar de explicar esto. Salmo 32, 8. Mire cómo dice el Señor. Te haré entender. Ay, cuando dice el Señor, voy a hacer esto, lo hace. Te haré entender. Pero dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mira, le dice el Señor. Pero te voy a hacer entender. Ah, hermano, no es una amenaza, es una promesa. Te haré entender. Mire cómo dice, verso 9 de ese mismo capítulo. No seáis como el caballo. Ay, ¿y qué es el caballo? Un animal. ¿Y cómo actúa? Como animal. Actúa almáticamente. ¿Sí? ¿Y cómo? Dice el diccionario Strong, esa palabra caballo viene de la palabra sus. Dice que salta, brinca de gozo. El caballo, hermano, salta dispuesto a la guerra. No se pone a pensar en las balas o en las flechas o en las armas que vienen en contra de ellos también. Él se lanza, es un animal, es almático. Por eso el Señor dice, no seáis como el caballo, te encabritas. No otra palabra. ¿Sí? Brincas. Inmediatamente estás dispuesto para meterte en un problema. Y dice que esa palabra sus también se puede traducir como golondrina, por su vuelo rápido. Eres rápido. Te vuelas de volada. Rápido. Actúas almáticamente. Y dice, no seáis como el caballo o como el mulo. Ah, hermano, eso se está poniendo más fuerte. Pero no soy yo el que lo dice, sino es el Señor. Dice, te haré entender. Pero no seas como el caballo o como el mulo. Y esa palabra mulo viene de la palabra péreo. Dice, por sus hábitos solitarios, porque irrumpe, separa, es terco. Es la unión, dice, los mulos son la unión de una yegua y un burro. Son tercos. Les gusta la soledad. Les gusta separar, dividir, dañar. Aparte es terco. Y dice el Señor, no seáis como el caballo o como el mulo. Dice, sin entendimiento. Hermano, en un tiempo, creo yo que actué también de esa forma. Como el mulo, como el caballo. Cualquier cosita. Hermano, estaba dispuesto a entrar a la guerra. No pensaba. Era como el mulo, terco. Intentaba separarme de Dios. Quería vivir lejos de Dios, pero dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, yo quiero decirle, hermano, el Señor dice, yo te voy a hacer entender, pero no seas como el caballo, no seas como el mulo, mire, que te tenga yo que poner cabestro, que te tenga yo que poner un freno en la boca para dominarte. No lo necesitas. Tú no eres un animal. Tú tienes espíritu. Tú puedes entender a Dios. Yo puedo entender a Dios si tengo el anhelo, el deseo. Pero si actuamos como animales, fíjese, repito, actuar como animales es actuar almáticamente, dejándonos llevar por las emociones, por los sentimientos, por los pensamientos,
por nuestra voluntad. Eso es almático, es animalesco. Yo espero estar explicando eso. Alma viene de ánima, y de ánima viene la palabra animal. El caballo y el mulo son animales que actúan almáticamente. Entonces el Señor quiere que dejemos de actuar por lo que pensamos, por lo que sentimos, por la emoción que tenemos. No, tenemos que actuar de acuerdo al Espíritu de Dios y a su palabra. Que el Señor nos ayude, hermano. Hay algunos puntos más que no sé si me dé tiempo ahora, ¿verdad? Pero por ejemplo hermano, estoy hablando de los adversarios del entendimiento, los enemigos del entendimiento, el despotismo. ¿Qué es despotismo? El despotismo, hermanos, tiene que ver, ¿verdad?, con una actitud de opresión, con dictadura, con autoritarismo. ¿Sí? No tiene que ver con que se te rompió el pote y ya no tienes pote en que beber el pozol. Y dice, ay, ya estoy despotado. No, el despotismo, hermanos, Proverbios 28:16 dice: al príncipe que es gran opresor, al príncipe que es gran opresor, le falta entendimiento. Si le pusiéramos ahí al marido, que es un gran déspota, un gran opresor, le falta entendimiento. Oye, le pega a la mujer, la maltrata, la cela, no la deja salir a ninguna parte. Hermano, hay gente que de novio quiere traer a la novia de esa forma, todavía ni está casado. Sería la muchacha una persona de mal entendimiento casarse con una persona así. Eso no va a ser una casa, eso no va a ser un matrimonio, eso va a ser, hermanos, una cárcel. ¿Cómo ve nomás el ventilador se oye? Hasta aquí se paró el corazón, nada. El despotismo, hermanos, es oprimir a la persona con la que nos relacionamos. Hay mujeres que oprimen al varón. El varón ya entra calladito y despacito. Cuidadito con que el varón vaya a pedir pozol o vaya a pedir comida. La mujer anda brava. Y nada más con que se ponga un poquito roñoso el hombre, le levanta la voz la mujer y lo maltrata. Eso es despotismo. Una iglesia, hermano. Yo acabo de hablar con una persona hace unos días, ayer creo, que el pastor no quiso presentar una niña al Señor en el altar, que porque su mamá es es madre soltera, y eso de presentar a una niña que su mamá no está casada, eso es pecado. Hermano, eso es una persona déspota. Creer que tenemos, hermanos, por ejemplo, alguien dice, yo quiero bautizarme. Te bautizo, sí, que todos tienen derecho. Entonces, yo lo que quiero decir, hermano, que el despotismo es tratar a las demás personas de oprimirlas, manipularlas, que hagan lo que yo quiero y lo que yo digo. Aquí en la iglesia yo mando. Hermano, yo predico, yo hablo, le enseño a la gente, y la gente va a decidir si obedece o no. Yo no voy a andar detrás de nadie diciéndole, hey hermano, allá te vi que andabas tomando, allá te vi haciendo esto, oye hermano, ¿qué pasó? Y ahí oprimiendo a la gente, ya la gente con miedo del pastor, ya no de Dios. Entonces, hermanos, y así pasa también en el trabajo. Entonces, esto, hermanos, es importante porque el despotismo, una persona que es déspota, le falta entendimiento. Y despotismo no solamente es gritar,
No solamente es maltratar, hay muchas formas. Entonces, mis hermanos, aquí hay otro punto, la pereza, ¿no? Fíjense que la pereza también tiene que ver con la falta de entendimiento. Mire, Proverbio 24:30, la Biblia Las Américas dice: he pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. El perezoso es una persona falta de entendimiento. Dice: y he aquí estaba todo lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigos, es decir, espinos, y su cerca de piedras derribada. Hermano, una persona perezosa dice: a las 8 entramos a trabajar. Yo voy a entrar hasta las 9. Hasta las 9 voy a entrar. Yo veo gente, hermanos, que gracias a Dios tienen un trabajo. Yo digo, yo tengo un trabajo y mi hora de entrada es antes de las 8. Yo tengo que salir de aquí a las 7:30. Y si voy a llevar a mi nieto, tengo que salir 7:20, 7:25 para llevarlo a su escuela y que me dé tiempo a llegar a la mía antes de las 8. La que llega bien temprano, mi esposa, porque es la primera que paso a llegar. Pero hay gente que son las 9 de la mañana, entran a las 8, pero todavía están despertándose. Son perezosos, le falta entendimiento. Bueno, son cosas, ¿verdad? Que el asunto es que, hermanos, su campo se llena de cardos, se cubre de ortigas, de espinos, su cerca de piedras, las piedras derribadas, su cerca. Entonces, mi hermano, no seamos perezosos. No dejemos, ¿verdad?, las cosas para mañana. Seamos puntuales, hasta en la iglesia, hermano. Hasta en la iglesia se ve. Hermano, empezamos a las 10 de la mañana los cultos. Cuando lo hacía desde las 9 de la mañana, hermano, era nada más algunos los que llegaban a la oración. A las 10 de la mañana, a las 10:30 vienen llegando algunos. Eso nos habla de pereza para las cosas de Dios. Porque estoy seguro que en la escuela, si le dicen entran a las 8, antes de las 8 tienen que estar ahí. Porque después de las 8 ya no dejan entrar a los niños. Pero como es para Dios, ahí se va. No. Para Dios hay que hacer las cosas con diligencia, con amor, con gusto, con cuidado, con excelencia. Así que, mis hermanos, que el Señor nos ayude. Vamos a orar y que el Señor reprenda y quite todos esos enemigos de nuestro entendimiento. Que nos ayude el Señor a entender su palabra. Que nos ayude el Señor a entender cómo ser mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer en cada mente. Ministranos el entendimiento. Quita toda basura, todo aquello que está obstruyendo el entendimiento. Por favor, Señor, necesitamos tu ayuda, papá. Sin el entendimiento no podemos. Tal vez parezcamos gente normal, Señor, pero hay cosas que no están bien en nosotros. Hay quienes no están entendiendo tu palabra, Señor. Y entre ellos puede ser que esté yo. Te necesitamos, papá. Necesitamos de tu Espíritu Santo porque, Señor, si tú vienes hoy y no hemos entendido tu palabra, no hemos entendido cómo avanzar, cómo madurar, Señor, ¿qué vamos a hacer? Tu palabra dice, tenemos una hermana
que no ha desarrollado sus pechos? ¿Qué haremos si la vienen a pedir para las bodas? ¿Qué haré, Señor? ¿Qué presentaremos delante de ti si la iglesia no madura, si no tiene entendimiento? ¿Qué haremos, Señor, si nuestro matrimonio no se desarrolla en el entendimiento? Por favor, si como padres no sabemos cómo tratar a nuestros hijos, danos entendimiento, Señor. Te lo suplicamos. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a hacer despedidos. Nada más déjenme saludarles. Aquí tenemos a 2 hermanos, tengo nada más. Bueno, hermana Marta Elena Suárez, hermano Joseph Manuel Argüelles, Dios te bendiga. Hermano hermano Alberto Torres, Dios te bendiga. ¿Quién más? Ok. Bien, mis hermanos, pues el Señor me los guarde y que el Señor lo siga bendiciendo todos los días de su vida. Que pase muy buenas noches. Amén. Mañana, si Dios quiere, a las 8 de la noche. Ya.